Shalom Alejem, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Tuvimos por aquí un pequeño detalle con la conexión en internet, así que esperemos que ya no vuelva a suceder. Bien, bueno, pues antes que todo, siempre es maravilloso cumplir la mitzvah que a través de Akadosh Baruj Hu hemos recibido todos y cada uno de nosotros, precisamente con la finalidad de poder descubrir un poco sobre nuestro propósito en este mundo. Hoy pues vamos a tener dentro de la lectura de Shabbat algo muy interesante y es una situación en la que generalmente nos enfrentamos todos los seres humanos inevitablemente. ¿Por qué razón? Porque nosotros generalmente tenemos un comportamiento que se adecua a las circunstancias que se van presentando en el día a día. Es decir, el ser humano no puede ser definido como una entidad que va a tener un comportamiento constante similar, sino que inevitablemente, conforme pasan los días, conforme pasan los años, nos vamos dando cuenta de que usted, aunque se llame Ana, se llame Juan, se llame Jonathan, se llame Moshe, como usted se llame, va a tener una perspectiva de la vida que va a estar oscilando según el entorno donde usted se encuentre. Mencionamos, usted no se va a comportar generalmente de la misma manera cuando se encuentra con su entorno familiar, con sus amigos, con sus padres, en el trabajo, en la sinagoga, donde quiera que usted se encuentre, generalmente va a tener un desarrollo de comportamiento diferente y este entorno que inevitablemente va a dejar en todos y cada uno de nosotros una influencia tanto positiva como negativa o neutral, va a generar que nosotros tengamos una variante en nuestro estado anímico. Sumado a esto, también debemos de considerar, porque habitamos en un mundo físico, que en ocasiones también este estado anímico depende muchísimo de cómo todos y cada uno de nosotros hayamos atendido a este recurso corporal. Así es que el estado anímico generalmente debe de ser identificado en cada una de sus facetas. Por eso cuando una persona comienza a, a opinar, por ejemplo, sobre si su vida es o no es agradable, o si en general la vida es un caos, habría que preguntarse muchas veces qué tanto sabemos nosotros de lo que realmente es la vida. Y no es solamente esta faceta que vivimos mientras estamos durante un periodo en el mundo físico, sino todo lo que implica precisamente más allá de aquello que generalmente nosotros recibimos como una guía para poder enfrentar precisamente nuestra vida cotidiana. Bien, bueno, pues voy a comenzar a compartir la pantalla con ustedes, esperando que no haya ningún problema. Bueno, déjenme ver si cerró aquí la aplicación, déjenme ver qué ocurrió y déjenme ver si ya puedo comenzar a compartirla con ustedes. Denme un segundo. Mm, voy a comenzar. Aquí está. Listo. Bien. A ver, no sé si aquí ya ven la pantalla, porque por aquí tuvimos desconexiones. Si alguien me pone nada más un OK o me hace un like en vivo, ya podremos darnos cuenta de que efectivamente están viendo la pantalla. ¿Bien? De acuerdo. Perfecto, bien. Entonces, la lectura del día de hoy se fundamenta precisamente en una parashá que es muy conocida. Recordemos que en cada Shabbat nosotros leemos una parashá. La parashá de hoy se llama Shalach y tiene en sí una gran carga de bendiciones para todo aquel que lea la parashá correspondiente de esta semana, aquí en la Torá, en el libro de Bamidbar, capítulo 13. No se preocupe, ahorita vamos a compartir en la pantalla este texto. Bien, pero antes de hablar sobre ello, primero me gustaría hacerle a usted una aclaración cuando hablamos acerca de por qué razón una persona pierde la fe en el creador o en que probablemente las circunstancias que actualmente está viviendo podrían llegar a mejorar. ¿Qué sucede? Bueno, generalmente cuando nosotros estamos enfrentando una situación caótica, ocurre que prácticamente tenemos como una visión limitada y dejamos de ver todos nuestros entornos y parece que hay una desconexión
con los 5 aspectos del alma que conforman la parte del ser humano, la parte de la psique, también es parte fundamental de ella. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros generalmente tenemos esa pérdida de emuná? Estamos atravesando muchas veces una situación caótica. A veces una persona puede estar mencionando, bueno, tengo algún familiar, Hasbe Shalom, el Creador nos proteja, que está enfermo. Y no sabemos el resultado en el que va a desencadenar el tratamiento que esté teniendo esta persona. ¿Sabe qué? Estoy en una crisis económica y no sabemos hasta qué punto nosotros podemos sortear la situación con los recursos que tenemos ahorrados, o va a haber recorte de personal, o muchas veces se está viviendo una etapa de duelo. Generalmente cuando nosotros tenemos algún desequilibrio anímico es cuando nosotros nos damos cuenta de que ocupamos algún tipo de recurso que nos permita a todos y cada uno de nosotros tener esperanza. Pero para ello primero vamos a aclarar algo. ¿Qué es la terminología fe, hablando desde la perspectiva judía? Bueno, primero nosotros debemos de saber que fe es un concepto completamente diferente al que en la actualidad tienen muchísimas personas y que hace referencia precisamente a una perspectiva meramente religiosa. Si usted me dice qué fe practicas, en hebreo, pues para nosotros no aplicaría esa terminología. De hecho, no existe la palabra fe como tal. Y lo que generalmente trataron de traducir las religiones fue el término de emuná. Y fíjense por qué es importante que nosotros sepamos qué significa emuná en hebreo, lo que sería el equivalente a fe, porque muchas veces la gente dice y reza y levanta oraciones y dice, oh Creador, dame más fe, permíteme tener fe. Y cuando usted dice, bueno, ¿qué es fe? Proveniente del verbo imun, significa entrenamiento. Entonces, cuando usted le dice al Creador, dame más emuná, dame más fe, le está pidiendo que lo meta a más situaciones caóticas para que pueda seguir usted desarrollando esa madurez que va a formar parte de su enseñanza en esta vida. Así que desde aquí tenga mucho cuidado entonces cuando usted está pidiendo fe, porque entonces se le van a presentar situaciones que le van a llevar a que tenga usted un desarrollo en todos los aspectos de su vida. Ahora bien, cuando hablamos del tema de creer en la divinidad, estamos hablando muchas veces nosotros de la certeza que se debe de tener en aquello que debemos de conocer. Esto es muy importante porque hay personas que deciden tener emuná, creencia, certeza en un creador que honestamente no conocen. Y déjeme decirle algo que quizá va a sonar un tanto inquisitivo. Yo sé que usted guarda la Torá, lee los Sefer Kodesh, yo sé que usted está familiarizado con toda la mística judía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros leemos las promesas que se le dan a Abraham Avinu, a nuestro patriarca, y leemos en todo el Torá, en Shemot, en Devarim, en el Éxodo, de Deuteronomio, leemos que Boreolam, el creador del universo, va a dar berajot, bendiciones, a Eretz Israel, al pueblo de Israel. Y para ser pueblo de Israel, Eretz Israel, tendríamos que conocer quién es Hashem, quién es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. ¿Cuáles son las mitzvah, los preceptos que nos ha dejado como recomendación? Porque recuerde que cuando él entrega estos preceptos a Moshe Rabenu, le dice, pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Te dice, te recomiendo que vayas sobre lo bueno. Es decir, no te está imponiendo. Entonces, cuando estamos hablando sobre esto, lo primero que habría que preguntarse, y vuelvo a mencionar, tal vez sea inquisitivo, ¿realmente usted conoce al Dios de Israel? No al Dios religioso, porque el Dios religioso, usted vaya hacia un templo y ahí la van a poner a realizar shidur, tefilá, rezos, oraciones, y va a estar muy lejos usted de conocer al Creador. Conocerá muchísimos preceptos,
pero no va a conocer realmente al Creador. Y si nosotros no lo conocemos, ¿cómo sabemos que nos escucha? Me gustaría que tal vez seguirle mintiendo y diciéndole, no se preocupe, el Creador entiende su necesidad, pero no funciona así, porque debemos de recordar que el Creador, tal y como lo describe, por ejemplo, la mística judía de la Kabbalah, nos revela a un Creador que tiene conectado todo el universo y que está en interacción constante con toda la influencia de los diferentes entornos. Entonces, si nosotros decimos creer en la divinidad, pero no conocemos cómo funciona el mundo de las leyes físicas, no sabemos cómo funciona una célula, no sabemos cómo funciona una molécula, no sabemos cómo funciona un átomo, entonces déjeme decirle que no está conociendo usted a esa divinidad. Si el creador en el Tanaj, en la Biblia hebrea, le dice a la persona, escudriñad los Sefer Kodesh, escudriñad las escrituras, es porque quiere que le conozca. Mientras más usted le conoce, va a tener las posibilidades reales de generar un cambio con sus propios recursos y después con las alternativas, porque muchas veces nosotros queremos dejar de lado los recursos que tenemos en el mundo de la materia. Bien, entonces, pregúntese usted si realmente sabe qué es emuná, qué es realmente adquirir un entrenamiento constante para poder desarrollar habilidades que nos van a llevar a un despertar de conciencia. Bien, vamos a continuar con esto más adelante. Ahora bien, la parashá, la porción del rollo que está establecida en la Torá del día de hoy, habla precisamente sobre la misión de los 12 espías que iban a recorrer Canaán, lo que hoy es Palestina. Y le dice el Eterno a Moshe, le dice en el libro de Bamidbar números 13, envía a hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Eterno, y todos aquellos varones eran príncipes de Israel. Aquí vemos de manera primaria algo, que el Zohar, de forma paralela, el libro del esplendor que nos permite conocer las profundidades de la Torá, hace una pregunta al igual que el Talmud. Dice, bueno, ¿acaso el Creador no sabía lo que había en ese lugar? Es una divinidad, ¿no? Es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, no hay nada que le sea oculto. Pero ¿por qué razón los envió? Les estaba soltando prácticamente la cuerdita para que comenzaran a caminar solitos. Recuerda, Eretz Israel eran como bebés en sus primeros pasos, eran esclavos, entonces salen a la libertad y no tienen conocimiento de lo que es ser libres, ¿eh? Entonces Hashem les dice, vayan. ¿Por qué razón? Porque lo que quería activar en ellos era el deseo. Todos los seres humanos, de una u otra forma, para poder mantener una conexión con este mundo físico, debemos de estar sujetos a un objeto de deseo. Y eso es inevitable. Todos y cada uno de nosotros, hasta el que ahorita dijera, no, yo no deseo nada, ya está deseando irse a dormir, ya está deseando que termine la charla, ya está deseando que sea el día de mañana, ya está deseando que sea quincena, ya está deseando tener un nuevo vehículo, una casa, está deseando siempre de manera consecutiva. Entonces, el deseo en sí mismo, ¿qué tiene que provocar? ¿De qué manera es fundamental para que nosotros tengamos una conexión con la vida? Bueno, pues prácticamente nos debe de llevar a que el anhelo se materialice en nosotros, dejando de lado todo temor y todo miedo o todo pensamiento negativo que muchas veces está presente, y este pensamiento negativo generalmente, o ese miedo o ese temor, se desplaza con el conocimiento.
Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí, según las explicaciones del Zohar, el creador con el pueblo de Israel? Que dice, envías a los príncipes, que son los que van a tener que generar una gran influencia delante de los que dependen de él. Esto es como usted. Si usted comienza a introducirse en el estudio de las raíces hebreas, de judaísmo, de la Torá, de la mística de la Kabbalah, se va a dar cuenta de que usted tiene que ser aquel que va adelante para que en base a su influencia genere eventos positivos como negativos en todos los demás. Entonces, volvemos a mencionar, para que nosotros realmente podamos tener una conexión y propósitos en nuestra vida, tenemos que activar el deseo para que de esta forma nosotros anhelemos adquirir conocimiento. Todo miedo, todo temor, toda incertidumbre proviene del desconocimiento o de la falta de herramientas que nosotros tenemos durante determinado momento. Por ejemplo, una persona, Hasbe Shalom, el Creador nos proteja, tiene un paciente ahí en el hospital y no sabe qué ocurre. ¿Qué sucede? Se desespera, le grita a los médicos, se pelea con la familia, está irritante, pero no es que esté irritado con las demás personas, sino que no sabe qué es lo que está ocurriendo. Y al no saber qué está ocurriendo, esto mentalmente le está generando un estrés donde va a estar imaginando situaciones que muchas veces desencadenan en algo negativo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el día de hoy tenemos esta lectura? Primera instancia, la lectura de la parashá del día de hoy hace referencia primero a esto. El creador nos va a introducir a situaciones que nos van a confrontar con nosotros mismos y nos va a ayudar a crecer en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la conciencia. ¿Qué ocurrió? Ellos fueron, dice aquí, seguimos leyendo la parashá, ya en el verso 23, dice que estos espías llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron. Después vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de esta tierra. Pregúntese usted aquí algo muy importante. ¿Quién es el que generalmente tiene que introducirse en esos terrenos ásperos? Que tiene que ir abriendo brecha. ¿Aquí a quién se escogió? Príncipes. ¿Por qué razón no decir, pues que mande a sus criados, que mande a sus sirvientes? No está enviando a cualquier persona. Aquel que tiene un despertar espiritual, y muchas veces se da también a través del dolor. De hecho, el proceso del despertar espiritual mediante la carencia o la ausencia de la armonía acelera ese proceso de despertar espiritual. ¿Y qué sucede? Bueno, pues prácticamente se dice, ahí están las promesas. Usted seguramente conoce Sefer Kodesh, textos sagrados infinitos. Y ha escuchado muchísimas promesas. Es más, seguramente usted se mete ahí en internet, escucha moderadores que hacen coach y que de repente te motivan. Y dice, bueno, creo que el creador también es un excelente coach, porque dice, miren lo que les tengo preparados, lo único que tienen que hacer ustedes es entrar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Todo parece bonito hasta que comienzan a narrar algo que el Zohar nos describe, ni siquiera habían visto. Exageraron. Es decir, ¿hubieron situaciones caóticas? Por supuesto que sí.
Pero gran parte de la descripción que estos espías realizan son mentiras. Si usted tiene dudas sobre ello, puede leerlo al terminar esta parashá, allí en el libro de Números, capítulo 13, y se va a dar cuenta que todo lo que dijeron después fue falso. Vea qué dicen después. Dice lo siguiente: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que son los gigantes. Entonces, Caleb, uno de ellos, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: vamos, subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí está la oveja negra, ¿verdad? Aquí todos están diciendo en contra, nos van a matar, y él dice: vamos, yo sí le entro. Pero dice aquí: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Así, con ese tonito, segurito le estaban diciendo. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Les estamos diciendo. Ahí lo podemos anexar. Entonces, también dice ahí: vimos allí gigantes de Anac, se los recalcan, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Generalmente, cuando una persona tiene que emprender, tiene que conquistar, tiene que avanzar hacia algún momento de su vida, comienza a trabajar su subconsciente. Todos y cada uno de nosotros estamos llenos de información. Y seguramente conocemos a más de un amigo, de una amiga, familiar, conocido, que de pronto emprendió, inició negocios y que tal vez le fue mal. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestro subconsciente, nuestro adversario, en la mística de la Cábala se llama el Satán, nuestro adversario está ahí presente, bloqueando nuestras capacidades, materializando ahí en pantalla en nuestra mente, Full HD, 4K, ahí dándole imágenes de cosas que no son. Esto es como la persona que tiene problemas de celos. No sé si usted ha conocido a alguien que es como muy celoso, muy celosa, tóxicos, se dicen hoy en redes sociales. Dicen, ¿y qué sucede? Una persona que generalmente desconfía muchísimo en su pareja, imagina escenas que si usted pudiese verlas, diría: wow, debería de ser esta persona por ahí, un productor allá en Hollywood, ¿no? Porque imagina cada escena que termina creyéndosela de una forma que altera todo su comportamiento. Entonces hay gente que de pronto, por la información que reproduce en su imaginación, se bloquea y crea otro tipo de realidades. Por eso se pierde la emuná. ¿Pero por qué se pierde la emuná o la fe, si usted lo quiere llamar así? Por falta de conocimiento. Generalmente, volvemos a mencionar, cuando nosotros desconocemos de alguna materia, desconocemos de algún tema, desconocemos de cómo funciona inclusive la verajá, la bendición del Creador, también nosotros tenemos incertidumbre. Entonces, aquí vemos también algo muy importante. Y vamos a hacerlo como pregunta. ¿Usted quién sería? Como vemos aquí con las letras azules. ¿Usted sería un Caleb o sería del pueblo de Israel que decidió mejor dar marcha atrás, que estaba convenciendo a los demás? Porque muchas veces cuando nosotros leemos la historia de la Torá, ¡ay, esos hebreos, esos cabezas duras! Bien decía Hashem que son bien tercos. A lo mejor estábamos del otro lado. Porque hoy en día nosotros leemos ahí los textos y decimos: qué vivencias, ¿no? Pero también ellos estaban enfrentando una circunstancia desconocida. Y eso, si usted lo trae en su vida cotidiana, se va a dar cuenta que es la misma sensación. Imagínese que de pronto alguien llega y le dice: te propongo un negociazo, es el negocio de tu vida, de aquí te vas para arriba, no hay posibilidades de que
de que esto fracase. Se oye tan bueno, tan bueno, tan hermoso, que terminamos dudando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues nuestro subconsciente nos está avisando, dice, no, probablemente sea algo negativo. No debemos de cerrarnos nosotros a las posibilidades que nos presenta el universo. En alguna ocasión mencionábamos en las clases privadas que muchas veces una persona, cuando ha sufrido, por ejemplo, de mal de amores, se pone una coraza con el propósito de que los demás no le hagan daño. Y se aísla y dice, no, yo ya no quiero, pues hay problemas sentimentales, emocionales, pero esa coraza, debido a que constantemente la está cargando, se vuelve tan sólida que impide que no solamente el amor de una persona, sino de muchos otros, impide que ingrese. Y entonces esta persona prácticamente comienza a crear su propia realidad. ¿Por qué razón? Porque volvemos a mencionar, da por sentado que, que todo lo que se encuentra a su alrededor, todo lo que desconoce, le va a generar algún daño. Entonces, nos sigue contando el libro de Números. Entonces, todo el pueblo gritó, se puso a llorar toda aquella noche y se quejaron contra Moshe. También contra Aarón. Todos los hijos de Israel, no sé, a lo mejor usted y yo también hubiéramos estado ahí, ¿eh? No, ni nosotros éramos Moshe, ni éramos Aarón, y tal vez ni siquiera éramos Caleb. Bien, y ni las esposas de ellos, tal vez. Y les dijo toda la multitud a ellos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Le suenan estas palabras? Generalmente, cuando alguien quiere realmente justificar la falta de conocimiento, comienza a crear estrategias donde se va a autoengañar y mencionar, pues antes estaba mejor que ahorita. El pueblo de Israel anhelando la esclavitud, ¿verdad? Esto es como, voy a poner otro ejemplo. Hay personas que de pronto, yo sé que aquí no hay ninguna situación así, esperemos que no sea así, pero por ejemplo, una persona de pronto decide que se va a casar, se va a ir a vivir con su pareja, y de pronto, ¿qué sucede? Resulta que dice esta pareja, pero nos vamos a ir a vivir a la casa de mis papás. ¿Y qué sucede? Tarde o temprano, por ahí van a haber conflictos. Eso es inevitable. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, una persona, cuando comienza a darse cuenta de que está viviendo bajo el mismo techo de la familia de la pareja, le está generando determinada esclavitud en el sentido de que o no le dejan despejar, o hay parejas donde no quieren trabajar, donde a veces los padres le entregan todo. Y dice, bueno, estamos más cómodos aquí, vamos a llevar esta vida tranquilita. ¿Y qué sucede si de pronto alguno de ellos tiene un despertar? Ella o él dice, ¿sabes qué? Mejor vámonos a tener nuestra propia independencia, y comienza a enfrentarse contra el mundo en toda su potencialidad. Comienza a dar miedo, ¿verdad? Porque aquí no se mandan espías, pero sí ahí saca alguien la libretita y dice, ay, tanto de la renta, tanto de la luz, tanto del agua, tanto del internet, para los gastos domésticos. Y entonces, ¿qué sucede? Los números no dan. En serio, ¿eh? Si usted conoce a personas que son solteras y que tienen que independizarse, los números jamás les van a dar. Pero usted no me dejará mentir, pero cuando lo hacen, algo ocurre y comienza a fluir todo. Entonces, ¿qué ocurre?
una persona tiene que aprender a mantenerse caminando hacia adelante, dejando de lado las excusas que, que muchas veces usted podría llegar a exagerar. Y entonces, volvemos a mencionar, exageramos tanto las situaciones o le vemos un final tan cruel a una situación que nuestra vida parece ser una película de terror donde nosotros somos los protagonistas y parece que no nos va a ir nada bien. Tenga mucho cuidado, entonces, de si usted está teniendo un despertar espiritual, es normal que usted tenga situaciones que va a tener que enfrentar. Es decir, el tener un conocimiento espiritual, el aprender sobre el Creador, no le va a exentar de ningún problema, porque esa es una equivocación y a veces, a lo mejor fantasiosamente, hay personas que llegarían a creer, pues de hoy en adelante me va a ir bien en todo lo que haga. Imagínense qué aburrido, ¿verdad? ¿Dónde estarían los retos? ¿Dónde estaría esa sabiduría que está formándose en usted? Que con el paso de los años, cuando la gente le comience a escuchar, van a decir, oye, quiero platicar contigo, es muy interesante todo lo que comentas. Y esas personas que van a aprender de usted son las nuevas generaciones. Por eso mencionamos aquí el príncipe tiene que ser usted. Usted está por algo conociendo precisamente el trayecto que deben de reconocer, de recorrer las nuevas generaciones. Ahora usted les dirá y les demostrará con acciones si efectivamente hay buenos resultados o no los hay. Bien, mencionábamos aquí el Eterno, ya saben, dice aquí Hashem, capítulo 14, verso 11, y dijo Hashem a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora bien, aquí hay un justo reclamo. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros llegamos a pensar que si pudiésemos ver un milagro con nuestros propios ojos, algo que rompa las leyes de la naturaleza, de la física tal y como lo conocemos, entonces sí vamos a creer en la divinidad. Déjeme decirle que eso es falso. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa. El que usted vea un milagro ni le va a incrementar la fe, ¿eh? Todo lo contrario, lo va a sumergir a usted en un mundo de investigación donde va a buscar una explicación científica para conocer qué fue lo que ocurrió ante aquello que se denomina milagro. Y eso es maravilloso, porque entonces cuando una persona comienza a estudiar la Torah, se comienza a introducir en la mística judía de la Kabbalah, y ahí hay pura ciencia. Y entonces, ¿qué sucede? Su concepto de la divinidad comienza a ser diferente y comienza a crear milagros, pero no de forma desconocida, sino entendiendo cómo funciona esta realidad. Bien, entonces el pueblo de Israel ya lo había hecho varias veces, dice aquí, dice en el verso 20, entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Recuerda que aquí Hashem ya quería destruir nuevamente al pueblo de Israel, pero Moisés intercede por ellos y dice que los perdona. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice el Eterno, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Dice, y no han escuchado mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esto incluía a Moshe, porque recuerden que después hicieron tropezar a Moshe. Pero a mi siervo Caleb, vean, aquel único rebelde, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero,
a un personaje que va a estar llevando la contraria, a diferencia de todo lo que se encuentra en su entorno. Y esto es algo que seguramente usted enfrenta todos los días, no solamente con los que se encuentran a su alrededor, sino también con los 5 aspectos del alma, ¿verdad? Porque a veces su cerebro, su aspecto físico, le quiere desalentar para que usted no siga avanzando, o el estado anímico, el estado emocional, o muchas veces la racionalidad, o cuando usted quiere despertar la metarracionalidad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sería entonces el preguntarnos todos y cada uno de nosotros acerca de cuál es la causa real por la que nosotros dejamos de creer en una divinidad. Muchas veces es porque creemos que no nos responde. Déjeme decirle que dice la tradición rabínica, que no es necesario que nosotros pidamos algo que ya está entregado en este mundo. El único problema es que no sabemos cómo colocarnos, no sabemos cómo recibir aquello que ya está preparado. Y eso es muy cierto. ¿Por qué razón muchas veces no sabemos o no definimos cuál es nuestro proyecto de vida? Porque nuestro proyecto de vida obedece a trazarnos metas meramente físicas. Pensamos que me va a dar felicidad o le va a dar sentido a mi vida cuando yo tenga una casa, o 2 casas, o 3 casas, un vehículo, cuando tenga una pareja, cuando tenga hijos, cuando ellos terminen la escuela, cuando por fin ellos conozcan una buena pareja, cuando por fin termine el ciclo de embarazo de mi hijo, de mi hija. Siempre va a estar usted posponiendo eso, siempre va a haber una causa que, que va a estar presente y que muchas veces no le va a permitir entender que la vida no es un proyecto que se pueda medir mediante los ingresos físicos, materiales, sino en cuanto al equilibrio que debe de haber con lo que usted posee. Además, es muy importante que tengamos algo muy presente. Las situaciones caóticas van a estar ahí, inevitablemente. Que va a tener usted momentos de estado anímico, que van a tener subidas y bajadas, eso también es inevitable. No crea que está dejando de ser espiritual y tampoco crea que usted está dejando de, de creer en el creador o que le está fallando. No se autosentencie ni se autoflagele con tanto rigor. Es muy importante que nosotros sepamos que como seres humanos nos vamos a cansar físicamente, emocionalmente, racionalmente, y podemos hacer pausas. Las religiones le dirán que usted tiene que ir a una congregación todos los días, bueno, no todos los días, cada 8 días, que tiene que cumplir ciertos requisitos para que usted pueda asegurar las bendiciones de la divinidad. No es así. Cuando una persona se cansa, siente que está perdiendo la fe y tiene miedo de que el creador le vaya a abandonar, debe de darse cuenta que eso es información que está almacenada en su subconsciente, puesto que el creador nos permite hacer siempre pausas. Si usted de pronto se siente con un estado anímico eh, bajo, volvemos a mencionar en primera instancia, revise primero su alimentación, ¿eh? Si es necesario ir al nutriólogo, al médico, eso también es importante. No pensemos que todo es espiritual. Hay 5 niveles del mundo espiritual. Entonces habría que ver qué es lo que está provocando determinado estado anímico. Si de pronto digo, ay, es que pues me siento sin ganas, tengo flojera, no me concentro, pero no me alimento de forma adecuada, entonces pues tengo que atender ese aspecto. Si no estoy oxigenando de manera adecuada porque tengo una vida, ¿cómo se llama?
pausada, que tiene muy pocas actividades físicas, entonces no estoy oxigenando de manera adecuada. No todo pensemos que es espiritual. Si emocionalmente estoy atravesando una situación que no me está dando espacio para concentrarme en el mundo espiritual, también es válido hacer una pausa, pero que en esas pausas que nosotros realicemos, donde queremos tener un tiempo para nosotros mismos, sea una pausa donde no tomemos las decisiones más importantes de nuestra vida. Porque muchas veces cuando hacemos una pausa, cuando nos sentimos cansados, queremos mandar a volar todo. Ya no quiero saber nada de nadie, de nada, y tiro y rompo y arrojo y bloqueo, no lo sé. No tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que tener un equilibrio, ¿bien? Entonces, pues le invito a que usted primero conozca qué es realmente la vida. Recuerde, usted no es un cuerpo, usted es una alma que está utilizando una vasija, un recipiente, un cuerpo temporal. Esta no es su única vida, según la mística judía. Tenemos mucho aprendizaje por revelar en esta vida y en las siguientes. Y bueno, pues también vea de qué manera usted puede incrementar esos objetos de deseo. Llénese de información, adquiera conocimiento, porque eso es lo que va a disipar el temor, el miedo o la duda. Y sobre todo, pues usted sea un pilar, sea realmente uno de los príncipes, esos principales que están al frente de su hogar, que van a transmitir algo positivo, no algo que pueda generarles temor o incertidumbre a las generaciones nuevas. Lo que usted haga va a marcar diferencia o pauta a todos los que se encuentren detrás de usted. Bien, entonces, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí, si les parece, es la lectura del día de hoy. Como siempre, deseo que sus ángeles en este Shabbat descienda a cada uno de sus hogares, que lleven sus plegarias y traigan muchas respuestas, y que cada uno de ustedes tenga una luz, una emanación tan fuerte que llene de bendición a todos los miembros de su familia, desde el más pequeño hasta el más grande de días. Shabbat Shalom a todos y Shabbat Tov cuando termine el Shabbat. Muy buenas noches y hasta pronto. Shalom Rajot. Hasta pronto, buenas noches. Shalom, shalom.